un poco lo que hablábamos recién, Javier, lo que hacemos los viernes de músicos organizados, voy a aprovechar para pasar el chivo también de la radio nuestra, que hacemos los viernes a las 20 horas. Estuvo Facundo Guevara, que vos lo conocés, porque está muy, muy conocido, y era muy Sí, chistoso porque también hablaba un poco de la misma pregunta, ¿cómo empezaste? Y contaba él, o sea, estamos hablando de Facundo Guevara, un percusista muy, muy reconocido, que la madre decía, ¿pero por qué tocas la percusión? No puedes tocar la flauta traversa. Yo nadie escuché a nadie que quisiera cambiarle o la batería. Me parece que es un instrumento un poco, no sé, más reconocido. No sé qué pensaría la madre en ese sentido. Pero por lo que vos contás, Javier, eso nunca fueron problemas que tuviste, quizás cuando empezaste, porque toda la familia más que todo tocaba y me parece que era un ambiente donde la música corría y fluía de otra manera. Y sí, sí. sí, no, en realidad fue como una junta con mis hermanos, fue, digamos, la unión de los hermanos, porque mis viejos eran psicoanalistas, psicólogos, sociólogas, mi vieja, y junto, es como la unidad familiar prendada desde la infancia, digamos, porque yo tenía 16 años, Willy tenía 10 y mi hermana Andrea tenía 12. Así era la banda, muy pequeña. Nuestros proyectos pasaron siempre por la música y después mis viejos se fueron acomodando a ese deseo, que en principio inicié yo y después, bueno, fuimos todos por ahí, ¿no? Claro, se fueron sumando. Claro, qué interesante. ¿Y cómo llega después de, no sé, cómo llega después el tango en todo este sentido? ¿Cómo aparece el tango? Y digo, teniendo en cuenta el tango que ustedes hacen ahora, el tango canción, que quizás cuando uno piensa, cuando se viene a la cabeza uno tango, generalmente piensa, no sé, yo por ejemplo que soy músico todo, pero que por ahí conozco más del estilo y todas esas cosas, generalmente cuando uno piensa tango, le dice tango, como que piensa orquesta típica, ¿viste? Hay todo otra cosa que se imagina, ¿sí? Ujú. ¿Cómo a todo eso? O hasta inclusive para estudiar estilo, todo eso. No, el tema empezó como todo en mi vida, siempre por una cuestión práctica. Yo no empecé haciendo música estudiando, sino eh, al revés, sino experimentando y jugando con los sonidos, ¿sí? El tema de el primer grupo que tuve con mis hermanos, yo antes de estudiar nada, empecé a tocar una guitarra y lo mandé a mi hermano ahí a tocar otra guitarra y tocábamos una lata y después empecé a estudiar. Y el tango fue parecido. Obviamente cuando llegué al tango fue a partir de la vinculación con Patricia, la definición. Si bien yo iba a ver a Piazzolla, iba a ver a Mederos, algunas de los temas que yo componía en aquel entonces de música fusión tenían algunos elementos tangueros, más de la onda Piazzolla que de la orquesta típica. Cuando me junté con Patricia ya muchos años después, me fui a vivir con ella en el año 88 y en el 89 empezamos a experimentar juntos, hacer música juntos, que fue una cosa muy importante porque ella venía de una experiencia desde el folclore, y yo venía de mi último grupo de música fusión, digamos, que era más funky, más jazzístico, hacíamos canciones, pero tenía toda una impronta más negra, digamos. El empezar con Patricia a remontar toda una cuestión, ella tenía el interés por todo el nuevo repertorio de los nuevos autores allá de fines de los 70, 80, y empezamos a hacer en forma irreverente canciones de tango, ¿sí? Primero arreglando canciones hechas, sin conocer absolutamente, solamente por la escucha, pero no es que me fui a estudiar tango para hacer tango, sino que empezamos a tocar canciones, después de empezar a producir canciones, y en ese hacer fuimos aprendiendo, a partir de una escucha primero. Porque toda la cuestión esta académica que hay del tango, de toda esta formación, vino después. Nosotros empezamos al inicio de los 90, fines de los 80, no había una cuestión académica en torno al problema de la formación.
si uno no había estado en una orquesta típica, aparte nosotros no veníamos de ese palo. Ujú. Nosotros con Patricia estábamos interesados, a mí me gustaba el tango revolucionario de Piazzolla, o de Mederos, o de el otro, bueno, el otro que se me va el nombre, que es un gran compositor, que también estaba en conjunto con Piazzolla, de música más Rovira, más instrumental. Era todo un movimiento que con la música de Brasil, con Hermeto Pascoal, con los festivales de Montreux, esa era tendencia, esa era la estética que a mí me interesaba. Pero al entrar a trabajar con Patricia, había que traducirlo al terreno de la canción, porque ella era cantante. Entonces todas esas ideas que venían de la fusión, del jazz, de la música del mundo de aquel momento, que ya el tango tomaba, porque Astor tocaba con Gary Barton, porque en los festivales de jazz empezaba a aparecer esta música, porque yo estudiaba con uno de los, digamos, músicos de Mederos, que era Luis Borda, porque yo los iba a ver a todos lados. Mi hermana cantó también invitada con Oscar La Higuera, que era el tecladista de Mederos, y también con Mederos. Entonces era una época donde la fusión, el rock, el jazz y el tango convivían. Y ese es el punto de partida, no la orquesta típica. Uh-huh. Yo siempre fui yo tuve una formación, digamos, muy ecléctica, porque desde el origen no estudié ni música clásica, ni jazz en forma estricta, ni tango en forma estricta, sino que era un renacer de la música del mundo, donde se articulaban los diferentes géneros a nivel planetario, ¿sí? Y yo soy hijo de esos híbridos, y la música del tango que nosotros empezamos a hacer tiene esa impronta. Por eso es una estética, digamos, que viene, digamos, como la continuidad del sonido de ese momento, ¿no? De los 80, 90, de la música del mundo. No es que partimos del tango, no es que fui a estudiar cómo tocaba Troilo, sino al revés. Entrenamos por el final. Es como si empezaras a estudiar jazz, qué sé yo. Con Metal Grupo. Sí, o Chicorea, sí. Y sí. después empezamos a ver. Bueno, pero tiene un poco que ver también, me parece que es un poco que decir que es muy interesante, es el tema de la sonoridad, viste que hay una cosa también, independientemente, como que hay un sonido que es el que uno mama, escucha, lo que sea, que hace que lo primero llame la atención. Después en el camino del estudio a veces se va acercando a otras cosas, pero hay una cosa me parece que tiene que ver con la época de uno, todo eso que es un poco lo que vos contaste, esa época muy rica de los 80, fines de los 70, los 80, que tiene que ver todos estos grupos, grupazos que vos estás hablando en este momento. ¿Y cómo fue la unión un poco? Porque, bueno, ustedes en el repertorio que hacen, tienen un repertorio que independientemente de estas cuestiones estéticas, de elecciones estéticas, de sonoridad, esto es un poco que recién charlabas, tiene con el tema de la canción, todo, tiene un agarre muy fuerte con el tema de todas las cuestiones sociales que vivíamos en ese momento, que persisten todavía, con el tema de la canción, todo eso. ¿Cómo se une Hermeto Pascoal, Mederos, con las luchas de ese momento, de los 80, bueno, toda esa etapa 80, 90 que está lleno de luchas y de organización en muchos sentidos? Veníamos post dictadura, bueno, hay varias. ¿Cómo se une un poco eso? No, el tema de empezar a hacer canción, justamente por estar junto a una compañera cantante, era también traducir lo que socialmente estábamos viviendo. Yo, en los 70, en la adolescencia,
el secundario comencé a militar antes del golpe del 76 en una corriente morenista, que era el PST. Después de esa experiencia, con el advenimiento de la democracia, hice una breve experiencia por el nacionalismo del Partido Intransigente, que tenía mucho miedo, digamos. Eran épocas de plomo, había muchos compañeros desaparecidos, mi familia había sufrido bastante todo el tema de, digamos, y yo también, el tema de haber estado guardados. Entonces, la vuelta fue a partir de un partido, digamos, como fue el Partido Intransigente. Estuve más o menos 6 meses en las elecciones del 83, y después en el año 85 hice cursos con el Partido Obrero en aquel momento, con Riesnik, con el abuelo, en Filosofía y Letras. Y fue a partir de ahí que quedé ligado a la actividad política, militando por momentos, militando no, pero yo tuve una muy buena experiencia en el 86, cuando recién estuve ligado. Hice un viaje a Francia y tuve una experiencia con un grupo trotskista allá que se llama Lutte Ouvrier, era un partido de Arlette Laguillet, y bueno, yo llevé parte de contacto del Partido Obrero de acá, y que después fue una suerte de contacto a nivel internacional. Estuve en aquellos inviernos del 86 militando con Lucha Obrera en la época en que Le Pen organizaba las primeras mataban compañeros en las pintadas. Bueno, yo estuve en Puerta de Fábrica en París, y bueno, y volviendo acá, bueno, militando en Morón y La Matanza. Todo eso hace que la música sea teñida también de una cuestión de actividad política, ¿eh? Yo tuve una vida muy diversa, porque en medio de todo esto también fui psicoanalista. Yo era músico, psicoanalista, militaba en política, docente en la universidad, también acá en aquellos entonces, en el 89, militando en La Matanza, poniendo en pie lo que es hoy la multicolor. Estoy hablando hace muchísimos años, ¿no? La lista en Suteba de La Matanza, que me recuerdan bastante acá, sobre todo los celestes me recuerdan bastante mal. En ese sentido pusimos en pie toda una dirección en La Matanza, y a partir de ahí, digamos, la interacción de la música, la política, la actividad docente fueron interactuando en forma permanente, el psicoanálisis también, pero igual, bueno, ya eso lo dejé hace unos 20 años más o menos, el psicoanálisis. No, los demás vicios los mantengo, digamos. Está bien. Bueno, qué interesante, ¿no? La verdad que muy, muy interesante todo esto, no sabía. Muy, 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 muy eleccionado en este sentido. Bueno, y en este momento que vivimos tan particular, que creo que más allá de todas estas experiencias, creo que nadie ha vivido, por lo menos de esta generación contemporánea, algo de lo que estamos viviendo, este tema de este aislamiento social, esta cuarentena, esta difícil situación que tenemos los músicos, los artistas en general, de todo punto de vista, ¿no? O sea, el otro día hablábamos con unos colegas también, que no solamente la cuestión monetaria es lo más urgente, obviamente el poder vivir, pero también uno veía que al principio muchos músicos te decían, qué bueno, date todo este tiempo para componer y todo, y después la realidad sucede que para levantar la olla y todo eso sucede todo lo contrario de una situación normal en este sentido. ¿Cómo lo vivís vos, esta cuestión, este estado de excepción, si me permitís un poco la palabra en este sentido? Mira, yo creo que me pude aferrar y agarrar de las cosas más cercanas, que es en primer lugar los vínculos familiares, estar, bueno, encerrado acá con Patricia y con mi hijo, y además, y conectado también con mi hija y el resto de la familia. Pero desde el punto de vista de la actividad,
prácticamente todo centrado en la cuestión docente, ¿no? Porque en este momento yo estoy sosteniendo vínculos, digamos, yo dirijo la Orquesta de Tango del Conservatorio de Morón y tengo ensambles en la Escuela de Estética de Morón y en la Escuela de Estética de Ituzaingó. Tengo ensambles privados y tengo alumnos privados. Y la idea es justamente adaptarme a vivir de una manera que jamás viví, con métodos, digamos, la manera de conexión, la más importante, es generar producción a distancia. Estoy haciendo todo el día editando videos, audio permanente y conectando a la gente desde lo vincular. Eso es lo más importante. Toda la parte artística quedó como en otro punto, digamos, en otra... nosotros tenemos con Patricia un montón de planes para este año, que fueron... Íbamos a tocar con la Orquesta Nacional Juan de Filiberto, el material nuestro, hacer giras a nivel nacional con diferentes provincias, y todo eso quedó en la nada, digamos. Y me parece que lo que más en este momento me pone el cable a tierra es el poder rescatar a mis alumnos. Rescatar y rescatarme a través de ellos. ¿Se viene? A ver. Porque el tema de estar produciendo música en este momento, aunque no sea mi música, es lo más importante. Ayudar a otro que pueda tocar el violín y empastar y hacer un video y mostrarlo. Porque pude hacer todos los procesos. Me costó muchísimo entender la dinámica de cómo poder dar clases. Porque en realidad las clases que yo doy no son clases teóricas, son todas muy prácticas, como mi vida, es una praxis total. Entonces mi docencia es que la gente toque, que toque tango, pero que toque también otras músicas y demás. Entonces yo pude completar a partir de ir primero dando clases así en vivo, no andaba. Después, a través del Zoom pude empezar a conectarme para escuchar qué pasaba del otro lado, y a partir de eso armar un protocolo de grabación a distancia, con medios rudimentarios, como son los celulares, y a partir de eso empezar a generar producción, que es la única manera que nosotros tenemos de juntarnos, ¿no? Y yo estoy dirigiendo una orquesta de 27 músicos así, a distancia, manteniendo los horarios, manteniendo el compromiso. ¿De qué punto de vista? De que como se rompió el día, la noche, la mañana, el almuerzo, la cena, porque estamos laburando desde nuestra casa, yo traté de defender los espacios de cada uno de los grupos, sosteniendo, mira, yo acá los sábados estoy, de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, y vamos a tocar. No tocar en el ensayo en sentido tradicional, sino de que ellos me muestren qué están haciendo con las obras, y a través de maquetas ir viendo cómo articulan, y después, terminado ese proceso, el proceso de ensayo pues, es quizá tedioso, podría decirse, pero es fascinante en el sentido de que los bandoneonistas, por ejemplo, escuchan a los violinistas de a uno, ¿sí? Entonces, la interpretación de tal tema, que es el choclo, pum. Entonces, hacemos toda una pasada de lo que hace el pianista, lo que hace el contrabajista, lo que hace el violinista, el flautista uno, porque suben grabaciones y yo les doy la devolución, hasta que más o menos la cosa funciona, y después hacemos el protocolo de toma definitiva, donde van con una maqueta, no van en el aire, obviamente. No es metronómico, pero sí es sobre algo tocado, digamos. Y después se saca la maqueta, se edita, hay un proceso, yo tengo alumnos que están editando, conjunto de guitarra, orquesta, ensamble, y a nivel privado también lo estoy haciendo con bandas que hacen blues, jazz, rock, canciones. O sea, es como que, digamos, lo que me está sosteniendo en este tiempo es justamente seguir haciendo música como se puede, que es bastante difícil, pero después lo que termina, este proceso termina haciendo un streaming por Facebook o por YouTube o por Instagram,
donde se presentan en vivo. Yo ya hice un primer concierto de la Orquesta de Tango, el 23 de mayo, donde se presentaron estas producciones a distancia, ¿sí? Y viejas producciones. Fue una suerte de programa, digamos. Y me sirvió muchísimo la experiencia que tuvimos con músicos organizados, con aquel primer festival online, que fue muy importante porque a mí me dio la llave de por dónde pasaba la cosa hoy por hoy, para los artistas, no solamente para los famosos, sino también los que estamos en la calle, los que estamos luchando. Para mí, músicos organizados me enseña todos los días un montón de cosas. No solamente por luchar, salir con actitud responsable, sino cómo nos vamos a tener que reinventar. Y permanentemente yo estoy reivindicando ese primer festival que fue para mí importantísimo, ¿sí? Porque abrió no solamente un canal de lucha, sino también un canal de posibilidades para lo que va a venir. Es vanguardia no solo por política, ¿se entiende? Sino como método de los músicos que somos, ¿va? Claro, claro. Bueno, sí, el tema de la docencia, todo lo que contaste, es muy interesante, y en estos tiempos, un poco hablábamos antes que vos dijeras que por ahí pensaban que todo este tiempo iba a ser para de creación de ese tipo, pero claramente se torna más difícil, y este tema del sostenimiento, de generar espacios a otros, no solamente la cuestión netamente laboral, que claramente, pero también lo otro me parece que en estos momentos es muy importante, y aparte porque la música cumple esa función de irnos, de unir, de compartir y todo eso, y bueno, esta es una manera muy linda de seguir haciendo algo que por el momento estamos vedados de hacerlos así de manera tradicional, o como en última instancia nos gusta hacerlo también, me parece. Sí. Bueno, Javier, te voy a tener que ir despidiendo, así pasamos con buenísimo. María, después de estos tropiezos, pero lo sacamos adelante. Eso es muy importante para mí. Yo estoy muy contento de poder ser el entrevistador tuyo y ahora de Patricia en esta iniciativa de Prensa Obrera. Así que si quieres decir unas palabras. Bueno, agradecer el espacio. Realmente es muy importante que podamos seguir conectados. Me parece que a través de la lucha política, a través del arte, nosotros podemos sostener este momento tan difícil de derrumbe general, de toda una cultura, ¿sí? Acá lo que está en juego me parece que no es solamente la enfermedad, la pandemia, sino que está en crisis. Lo que ha puesto en jaque está el sistema capitalista, que nos demuestra lo precario que estamos, desde el arte, desde la docencia, desde la salud, está todo atado con alambre en todo el planeta. Y yo reflexionaba que es una gran posibilidad esta que tenemos, ¿sí? Una gran posibilidad, no porque esté todo resuelto, ni que se puedan hacer cambios acá a la vuelta de la esquina por el solo hecho de la crisis, pero sí me parece que es un momento de introspección y de reflexión profunda, y de que además yo creo que la preocupación de los muchachos, de esto que salieron el otro día a reivindicar la propiedad privada, no es por el problema de la expropiación. Yo creo que tienen miedo que se venga la expropiación de verdad. O sea, no es el problema de que este gobierno los vaya a expropiar una empresa. Acá está en cuestión todo, la propiedad privada, y por eso están muy inquietos. Están muy inquietos porque es una situación explosiva y que no sabemos dónde va a terminar. Así que bueno, seguiremos escribiendo esta historia, y te dejo en compañía de la compañera Patricia. Así nomás cambiamos de cámara. Le paso los auriculares y bueno, beso grande y saludo a todos los compañeros de músicos organizados, y a seguir haciendo el aguante. Gracias, Javier. Dale. Grande. Hola, Luis. ¿Cómo? Bien, muy bien. Esto es En como, esta tarde. es como en el libro.
Muy bien. Estamos en el living de casa, sí. Bueno, vos estás en el living, yo estoy en mi sala, pero hagamos de cuenta que estamos en el living de tu casa, así que... Muy bien. Me suena un poco medio Mirta Legrand del living de casa, pero bueno, todo bien. Pero muy bien. Bueno, Patricia, primero, buenísimo por sumarte, Patricia. Esta cuestión. Estuvo un poco tropezado. Estábamos avanzando. Sí. Bueno, Patricia, ahí Javier contó varias cosas que te incluyen, porque no puede ser, obviamente. Pero ahí contamos un poco de vos, cómo es tu estudio musical. A mí es una cosa, a mí una cosa que me gusta de ser músico, creo que por lo cual me hice músico también, es escuchar a los músicos contar cómo se hicieron. Es cosa de contar que a mí me gusta, así que te quiero escuchar, a ver cómo cuentes un poco. Bueno. ¿Cómo empezaste con esto? Sí, yo tengo la fortuna de haber nacido en una casa bastante melómana, por inquietud de mi viejo, que pertenece a una familia de artistas, sobre todo de actores. Nosotros somos familiares de los Santalla. La gran actriz Perla Santalla es prima hermana de mi papá, y los Santalla eran todos actores, pero además todos muy afectos a la música. Entonces yo crecí en una familia en la que se guitarreaba permanentemente, y mi viejo compraba discos todas las semanas, así que los fines de semana en mi casa era despertarse el sábado siempre con un long play nuevo, escuchando distintas músicas. Mi inquietud por la música empezó desde muy pequeña. A los 3 años mi mamá dice que yo era capaz de pasarme 1 hora frente al Winco escuchando música. A los 4 años viví 1 año en Puerto Rico, por el laburo de mi papá, que trabajaba en una multinacional, y cuando regresamos, yo tenía 5 años, habiendo escuchado a mis padres extrañar Buenos Aires y a mi papá escuchar mucho a Gardel allá en Puerto Rico. Además Puerto Rico es un pueblo muy tanguero, y bueno, cuando regresamos a Buenos Aires, mi viejo me sentó sobre su falda para que yo viera desde la ventanilla del avión Buenos Aires de noche, y así como una gran emoción y una cuestión espontánea, entoné las estrofas de Mi Buenos Aires querido a los 5 años. Y el avión me aplaudió, y bueno. Después, cuando volví a Buenos Aires, ya a los 6 años, estando en primer grado, pedí estudiar guitarra, y entonces me pusieron un profesor de guitarra y empecé a sacar mis primeras canciones, sobre todo folclore, porque yo nací en el 62, o sea que soy de la década del folclore, de la década que el folclore llegó a Buenos Aires sobre todo. Y bueno, en mi casa se escuchaba muy buena música, se escuchaba sobre todo a los grupos de proyección folclórica, al Cuarteto Supay, a los Trovadores, a Buenos Aires 8, se escuchaba Piazzolla, se escuchaba Troilo, se escuchaba música clásica, se escuchaba a Serrat, a Cortés, todo eso junto. Y entonces, bueno, canté toda la infancia. Yo regresaba de la escuela y cantaba 2-3 horas por día, todos los días. Era mi mejor juego, cantar. Y elegía mi repertorio muy conscientemente, no cantaba cualquier cosa, sino que de los discos que estaban en casa yo seleccionaba. Bueno, Javier está haciendo un puchero, si escuchan. Sí, digo que escucha el ruido porque Javier está haciendo un puchero y hay ruido a ollas. Bueno, estamos en el libro. Exactamente. Una profesional de pequeña. Y casi, sí. Porque además cantábamos con mi hermano, que es 4 años menor que yo, y con mi papá. Entonces ensayábamos, en mi casa se ensayaba.
varias veces por semana, y elegíamos mucho el repertorio, y entonces yo por ejemplo, a los 11 años yo incorporé mi primer tango a mi repertorio, porque salvo ese episodio que te conté del avión a los 5 años cantando en Buenos Aires querido, después me dediqué a cantar folclore, sobre todo, a los 6, 7, 8, 10 años. Pero cuando tenía 11, que era el año 73, mi papá trajo el primer disco de Ladia Blasquez a mi casa. Y yo por primera vez me sentí identificada con un tema tanguero. O sea, en mi casa se escuchaba mucho tango, pero por primera vez sentí que podía llegar a cantar eso. Entonces me copié la letra de uno de los temas de Ladia, que se llama Somos como somos, e incorporé ese primer tango en mi repertorio. Y yo el otro día les decía a unos alumnos míos que, bueno, es verdaderamente simbólico el hecho de que el primer tango que yo incorporé a mi repertorio es un tango nuevo, escrito por una mujer y con una crítica social. Claro. Eso fue cuando tenía 11 años. Entonces, después yo seguí cantando toda la adolescencia muchísimo, incorporando temas de la trova cubana y de Víctor Heredia y de Serrat. Pero cuando decido dedicarme a cantar, yo en el 84, en enero del 84, voy a cantar al Festival Pre-Cosquín. O sea, voy ganando los Pre-Cosquín de Buenos Aires y gano y llego al Pre-Cosquín a Córdoba. Y canto folclore, un tema de Carnota canté. Y cuando regresé, no gané, salí semifinalista, pero cuando regresé, digamos, poco a poco fui abandonando mi carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad de La Plata y me fui dedicando cada vez más a cantar. Y ya, decidí que iba a tomar esto como profesión. Y ya, en el 85, cuando decido empezar a lanzarme profesionalmente, elijo que voy a cantar tango nuevo. Entonces ya en ese momento yo cantaba temas de Piazzolla y Ferrer, de Ladia, de Héctor Negro, de Carlos Guzmán, etcétera, etcétera. Uh-huh. Tengo una gran periodista que sigue viniendo a nuestros conciertos cada tanto y es una gran amiga, una periodista de La Plata, que me hizo una nota en el año 85 en el diario El Día de La Plata, creo, y yo dije, si el tango tiene que llorar, que llore por la actualidad. Claro. Porque yo sentía, en el año 85, hacía 2 años que salíamos de la dictadura, y yo sentía que había tanto para llorar en la actualidad, pero que por qué íbamos a llorar por el farolito de la calle en que nací si podíamos llorar claro. por lo que nos había pasado, ¿no? Claro. Y lo que nos estaba pasando. Uh-huh. Así que fue toda una marca muy fuerte. Así claro. Que esos son mis comienzos. Qué interesante, qué interesante todo esto que me contás. Para mí todas estas cosas es una cosa que me gusta. Viste, Luis, que aparte nosotros nos conocemos tanto, de tantas luchas, pero nunca nos ponemos a charlar. Cuando nos vamos a un café, después de plantar bandera frente al Ministerio de Cultura, no nos ponemos a charlar. ¿Y vos cómo empezaste con la música? Un día me tenés que contar vos a mí. Sí. No, pero a mí todas estas cosas siempre me gustaron, me gusta mucho. Uh-huh. La música me parece algo muy, muy hermoso. Pero acá entiendo, Patricia, que, o por lo menos, ¿cómo entra la relación también acá? Me parece, o ya entró de alguna manera tu relación de la música y la política y tu rol así como también más militante, un poco que decías recién cuando plantamos bandera en el Ministerio de Cultura, de actividades. Sí. ¿Cómo es tu comienzo en ese sentido militante? Así un poco que contaba recién. Sí. Bueno, antes que entrar en eso, quiero mencionar un hito de mi formación musical y de mi trayectoria artística, que es que en el año 86 yo fui la primer regente de la EMPA. Uh-huh. Yo abrí la puerta de la Escuela de Música Popular e inscribí al primer alumno.
una experiencia extraordinaria para mí, porque ahí conocí a Virgilio Expósito, a Aníbal Arias, a Manolo Juárez, al Cuchi Leguizamón, a Mederos, a Vinelli, etcétera, a Salgán, Armando, bueno, chicos fundamentales de la cultura musical argentina, y esa escuela de música popular increíblemente también me abrió las puertas al amor. Porque era alumno de la Escuela de Música Popular, eran alumnos los dos, Willy González y Andrea González, que son los hermanos de Javier. Claro. Entonces yo les tomaba lista, en fin. Y en el año 86 yo me presenté a un concurso que se llamaba Festicuna, que lo gané en beneficio de la Casa Cuna, bueno. Y el premio del concurso era grabar un tema en un disco de todo el festival en CBS, en el sello CBS. Entonces yo empecé a preguntar entre los alumnos de la EMPA quién era un buen bajista, porque necesitaba un bajista. Tenía un guitarrista y un bandoneonista, pero necesitaba un buen bajista, y todos me dijeron, anda a hablar con Willy González. Willy tenía 20 años en ese momento. Entonces hablé con Willy accedió y vino a tocar a la grabación del disco. Bueno, cuando salimos de la grabación del disco, él me invitó a su cumpleaños a la semana siguiente, y yo llegué a su cumpleaños y me senté al lado de Javier. Ahí lo conocí a Javier, en noviembre del 86. Y en febrero del 88 empezamos a vivir juntos, Javier y yo, pero, digamos, en ese lapso, digamos, 2 o 3 meses después de empezar a salir, digamos, comienzos del 87, Javier me invitó a una marcha con el Partido Obrero. Siendo que en nuestra primera cita, en noviembre del 86, nuestra primera cita, de lo primero que discutimos fue de política. Bueno, como debe ser. Entonces, de amor no se puede discutir de política, claro que se puede. Exactamente. Entonces, bueno, él me llevó a esa primera marcha, y en esa marcha, no me acuerdo qué era la marcha, pero lo que sí recuerdo es que ahí me reencontré con Iliana Chelotto, a quien yo conocía de la Universidad de La Plata, porque ella y yo estudiábamos ciencias de educación en la misma universidad. Éramos compañeras años atrás. Y bueno, ahí descubrí que Iliana era militante del Partido Obrero, y bueno, fui entendiendo las posiciones del partido. Yo venía de una posición mucho más centrista, digamos, socialdemócrata, si querés, nunca había militado. Y bueno, poco a poco me fui adentrando, hice varios cursos también de formación política en Miramar, allá en el camping El Durazno, con Pablo Riesnik, como decía Javier, con Pablo Heller, con todos los grandes compañeros dirigentes del partido, con Cristian Rath. Y bueno, de a poco fui entendiendo las posiciones y fui, digamos, sintiéndome cercana y cada vez más convencida de que el mundo no va a cambiar hasta que digamos, no cambie de mano, no cambie de clase dirigente, ¿no? Que hay que los trabajadores debemos lograr una independencia política para que el bienestar y el beneficio de la producción universal sea para todos los trabajadores y no solo para una casta
gobernante, ¿no? Así que bueno, en el 88 empecé a militar aquí en Matanza. Eh, Militábamos con una joven y muy enérgica y con una capacidad militante impresionante, que se llama Romina del Pla. Cuando Romina tenía 15 años, 16 años. Y bueno, después hicimos muchas cosas con los artistas, ¿no? Yo le decía estos días a Javier, recuerdo el primer frente de artistas que hicimos fue por ahí en el año 89, creo, cuando Alfonsín había metido en cana a toda la dirección del Partido Obrero, cuando fueron los saqueos a los supermercados y Alfonsín se le ocurrió culpar de eso al Partido Obrero, y metió presa a toda la dirección, y entonces el Cabra, Hernán Cabra, el compañero también Alberto Arias, un escritor que estuvo muchos años en el partido, el Tata Ávila, la firma en un petitorio para exigir la libertad, la liberación de los compañeros de la dirección del Partido Obrero. Así que recorríamos los teatros. Me acuerdo que una vez fui a ver a Gené, a Juan Carlos Gené, que me negó la firma para la dirección del Partido Obrero. Bueno, muchas experiencias. Ah, mira, qué interesante todo eso que contás y cómo los artistas también, no solamente en el momento como parte muy organizada, organizamos por nuestros derechos, nuestras reivindicaciones, llevamos una campaña, sino también, en este sentido, una causa tan justa como cuando metieron presa a los compañeros del partido, en este sentido. Bueno, Patricia, como para ir cerrando, que viste, en Instagram te cortas y uno no te deja saludar. Sí. Yo ya quiero avisar acá. Entonces, me gustaría, para cerrar, no sé, alguna reflexión de este momento tan particular o de lo que vos quieras. Bueno, me parece que es muy importante la lucha que está llevando adelante músicos organizados y también muchas agrupaciones independientes de artistas en todo el país que están vinculadas de una u otra manera con nosotros. Porque bueno, creo que en verdad la situación, como decía Javier antes, la precarización laboral, la precariedad laboral de los músicos no es privativa de la cuarentena ni de la pandemia, sino muy anterior a esto. Y bueno, creo que a partir de esta situación es importante construir digamos, nuevos proyectos desde los músicos de manera independiente, imponerle al Estado la cuestión de un impuesto, por ejemplo, a las grandes riquezas de las plataformas que lucran con el trabajo de los artistas, y a partir de eso generar trabajo y subsidio para que los artistas podamos seguir generando producción artística y cobrando por ello, y el público accediendo al arte que le es propio como cultura popular, ¿no? Así que me parece muy importante la tarea que Músicos Organizados está llevando, y creo que es una bisagra en la historia de todas las agrupaciones que hemos conformado, como Lucharte anteriormente, como el Frente de Artistas en Lucha, como Autoconvocados por el Tango, todas agrupaciones de las que hemos sido parte y hemos sido fundadores. Creo que esta etapa de Músicos Organizados es histórica por la multiplicación que está teniendo, por la repercusión nacional e internacional, porque está convirtiéndose en un referente importantísimo de artistas que se sienten trabajadores y que, bueno, tenemos que conquistar la dirección del sindicato de músicos, por ejemplo, batalla que venimos dando hace tantos años. Claro que sí. Bueno, Patricia,
La verdad que un honor para mí en este nuevo rol de entrevistador que estoy, que para mí es medio novedoso, no es que no es que la sepa muchas en estas, pero bueno, Ujú. muy No, contento. pero así que ya haremos un ping-pong y yo algún día te entrevistaré a vos, así la gente se entera de tu historia. Quedan dos cosas, vos me tenés que entrevistar y el puchero de Javier, por favor, cuando pase esto. ¿Cómo no? Así que no Aunque sea verano, pero importa, transpiramos un poco, ponemos aire y le damos. muy bien. Así que ya queda pendiente esa cosa. Bueno, Patricia, un gusto, la verdad que tenerte Bueno, en esta charla, Javier lo mismo. Así que, bueno, de ya, bueno, voy a un abrazo grande para todos y un abrazo bueno, para vos, para Javier, y aprovechar que el próximo Instagram va a continuar, se está haciendo los martes y los y los jueves, y el jueves a las 19:30 va a estar Laura Escurra, también intercambiando. una gran luchadora por el tema del aborto, por supuesto. Así que, bueno, así que síganse conectados que martes y jueves 19:30 hay diferentes músicos, músicas, artistas, luchadores, principalmente luchadores y luchadoras acá en el Instagram de Prensa Obrera. Así que bueno, Patricia, un abrazo muy grande para vos, Bueno. para Javier.